Buenas tardes. Una nueva charla sobre esta actividad de integración que estamos haciendo entre todas las asignaturas de primer año como apoyo al trabajo fundamental que están desarrollando en el taller de arquitectura. Y hoy vamos a centrar nuestra atención en conocer cuáles son los dispositivos para el cerramiento de vanos. Sabemos que estos dispositivos para el cerramiento de vanos están eh, ubicados en nuestra clasificación de envolventes en los que son las envolventes verticales. Entonces, ustedes vieron que teníamos a principio de año, habíamos estado charlando sobre envolventes, que las diferenciábamos entre las que son horizontales y verticales, y que a su vez dentro de las horizontales íbamos a conocer los techos, los entrepisos y los solados. Nos organizamos para arrancar eh, para contarles dentro de los verticales lo que son las carpinterías, para de alguna manera continuar con la clase de clima que habíamos estado viendo y el rol fundamental que cumplen las carpinterías dentro de lo que es el ambiente natural, la climatización natural de los espacios de los edificios. La importancia de las carpinterías, sobre lo que vamos a hablar hoy, es fundamental no solamente por lo que decía recién de que permite la iluminación y la ventilación natural de los espacios, sino que junto también con los techos conforman la identidad de ese edificio. Más adelante, en algunas clases de introducción a la tecnología, veremos lo que es la identidad de los edificios, y remarcaremos, ¿no es cierto?, la importancia de los techos y las carpinterías para identificar muchas veces las características que tiene ese edificio. Como hablaremos hoy de carpinterías, tenemos que empezar por conocer qué son las carpinterías y decimos, en una amplia bibliografía que tenemos, que las carpinterías son los dispositivos para el cerramiento de vanos. Pero, ¿qué son los vanos? Y bueno, nosotros podríamos decir que los vanos son unos huecos que se abren en los muros. Acá tenemos un muro en construcción, una pared en construcción, y vemos que hay un hueco que pareciera ser para una ventana grande, otro hueco que es probablemente para una ventana más pequeña, y vemos un hueco más grande y que llega hasta el suelo, hasta el piso, y podemos pensar que puede ser un hueco que posteriormente aloje una puerta-ventana. Entonces, para definir con un poco más de precisión qué es un vano, podemos decir que el término vano se utiliza antes de que la abertura tenga una utilización concreta, razón por la cual se le denomina vano de la ventana, vano de la puerta, vano de la puerta-ventana, etcétera. ¿Mm? Bueno, cuando hablamos de carpinterías, tenemos que saber que el concepto de carpintería es mucho más amplio. No es solamente la puerta o la ventana, sino que dentro de ese amplio concepto de carpinterías podemos encontrar puertas, ventanas, los dispositivos de oscurecimiento y o de seguridad para esas puertas y ventanas. Y por último, como parte también de lo que componen las carpinterías, vamos a tener herrajes y accesorios. Estos herrajes y accesorios van a servir para el acoplamiento y adaptabilidad al vano. Según el libro que citamos en nuestra bibliografía, podemos definir la puerta, que además viene del latín porta, y decimos que las puertas se califican de puerta tanto a los vanos como a los cerramientos correspondientes cuando están destinados al acceso de personas o cosas, pudiendo además servir para iluminar, ventilar o dar vistas al local. Todo esto lo veremos
poco más adelante de la charla de hoy, cuando veamos cómo se clasifican tanto las puertas como las ventanas según las características de las hojas. ¿Cómo definimos la ventana? Recuerdan ustedes que hablábamos que la ventana sirve también para captar brisas, vientos, para iluminar y a captar brisas para ventilar. Entonces decimos que, no es que decimos, nuestra bibliografía aporta que ventana proviene del latín ventus, que significa viento. Y podemos definirla también que si, en cambio, el vano por su forma, dimensión o posición no es apto para el acceso normal de las personas, se denomina ventana y la designación que también se aplica al dispositivo del cerramiento si lo tiene. Claro, y Entonces, acá Claudia, perdón, es importante que los alumnos vean que también tenemos, o sea que puerta, tanto ventana como puerta, hace referencia a este espacio libre que hay, que dejamos en los muros, como al dispositivo propiamente dicho para cerrar ese vano, porque nosotros habíamos visto en la filmina anterior que vano era el espacio. Entonces, puerta sí permite el acceso de personas, como dice ahí en la definición, puede ser un espacio libre, no necesariamente que tenga colocada la carpintería, la puerta propiamente dicha. Lo mismo sucede con la ventana, es todo espacio que queda para determinadas funciones y a su vez cuando tiene colocada la carpintería también se llama ventana. Eso quería aclarar como que la definición da para esas dos acepciones que hay que tener en cuenta. bueno, eh, tenemos dos elementos fundamentales para las carpinterías, sobre todo el trabajo que están desarrollando este año en en las distintas unidades de taller, que son las puertas, cuyas funciones principales, como habíamos dicho anteriormente, pero no lo conceptualizamos tanto, es regular el acceso y el paso de las personas y cosas. O sea, las puertas son para integrar o separar espacios. ¿Por qué decimos regular el acceso y el paso de las personas? Porque justamente las puertas fundamentalmente son para permitir el paso de las personas entre los distintos espacios, ya sean interiores o interiores a exteriores. El segundo grupo importante que tenemos de carpinterías son las ventanas. Y las funciones principales de las ventanas es regular la iluminación natural, la ventilación natural y la comunicación visual. ¿Por qué hacemos hincapié en la iluminación natural? Porque es a través de las ventanas por donde ingresan la iluminación natural, por donde ingresan los rayos del sol. ¿Por qué hacemos hincapié en la ventilación natural? Porque a través de las ventanas vamos a ver cómo permitimos y regulamos la ventilación natural que permiten las brisas, por eso es importante. Y ustedes recordarán la clase anterior del sábado pasado, en la cual podíamos observar que según la ubicación de las ventanas, las dimensiones de las ventanas, vamos a ver cómo se provocan y mejoran las brisas captando los vientos naturales. Y la comunicación visual es un elemento fundamental de las ventanas porque es lo que nos permite relacionarnos con el exterior. Es una de las funciones que muchas veces nos olvidamos, pero les puedo asegurar que en muchos partidos, en muchas propuestas de arquitectura, se resuelven a partir, ¿no es cierto?, de las visuales que se quieren conseguir. Una casa frente al mar no puede evitar no colocar ventanas para ver el mar desde el interior de esa propuesta, yendo a un extremo, ¿no es cierto?, a los fines de graficar la importancia que tiene la comunicación visual con las ventanas que proyectemos. Sí, y también ahí en esas definiciones, Claudia, cuando dice regular,
justamente es porque uno en algunos momentos va a permitir el ingreso de brisas, el ingreso de iluminación natural o el ingreso de visuales en el caso de las ventanas más específicamente, y habrá momentos en los que uno no quiere permitir el ingreso de brisa, la circulación de brisa, ni ingreso de luz natural. Por eso también la palabra regular, que da la posibilidad de en algún momento captar, como decíamos en la clase anterior, y en algunos momentos de aislar. ¿Mm? Sí, así es. Bueno, cuando hablamos de carpintería, tenemos que empezar a conocer las carpinterías para poder proyectarlas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que deben cumplir las carpinterías? Y tenemos tres condiciones fundamentales. Una que son las condiciones técnicas, otra las condiciones estéticas y otra las condiciones económicas. ¿Y por qué estamos hablando de estas tres condiciones? Porque nosotros como profesionales, ustedes como futuros profesionales, que son los que van a proyectar y que van a asesorar a su cliente, tienen que conocer estas tres características muy bien para saber elegir adecuadamente la carpintería que corresponda para cada situación determinada. Cuando hablamos de condiciones técnicas, estamos hablando de las condiciones que sí o sí debe cumplir la carpintería para ese proyecto. Por ejemplo, uno y fundamental es la hermeticidad de esas carpinterías. Hermeticidad al agua, al viento y al polvo. Una carpintería que no es hermética y que permite el paso del viento, del polvo y del agua es una carpintería que no está cumpliendo con sus funciones. ¿Por qué? Porque un día de viento y de lluvia va a ingresar polvo, viento y agua al interior del local, provocando una serie de dificultades y de molestias a los bienes que se desean resguardar dentro de ese ambiente. Otra de las condiciones que se deben cumplir es la seguridad. ¿Por qué? Para evitar robos, accidentes, también por incendio. O sea, la seguridad que debe brindar la carpintería va a estar relacionada también con la calidad o las características del edificio que deba tener, que deba cumplir en ese edificio. Por eso mencionamos también el tema de seguridad. ¿Qué otra condición debe reunir esa carpintería? Evitar el ingreso de insectos, ser buenos aislantes térmicos, ser buenos aislantes acústicos, en caso de necesidad, que sean buenos aislantes ópticos. Todas deben cumplir con condiciones de aislamiento ignífugo, algunas más que otras según la función que estén cumpliendo, que sean durables y otras más específicas, como por ejemplo que deben cumplir una hermeticidad absoluta, por ejemplo, las carpinterías para quirófanos. ¿Por qué? Porque no podemos correr ningún tipo de riesgo de que entre a un quirófano algo de polvo que puede contaminar no solamente al aire, sino la cirugía que se está haciendo en ese momento. Nada de viento, nada de agua, tienen que ser perfectamente herméticas. Por eso hablamos de otras características o condiciones técnicas más específicas. Bueno, además de las condiciones técnicas, tenemos que tener condiciones estéticas, porque fundamentalmente a los arquitectos nos llaman no solamente para que sean un edificio que cumpla con todas las condiciones técnicas que debe cumplir, sino también para que reúna condiciones estéticas. ¿Y cuáles son esas condiciones estéticas? Que la calidad en la terminación y el material, que la incidencia en los aspectos estéticos del conjunto del objeto arquitectónico y que esas carpinterías tengan coherencia en el lenguaje o imagen del edificio. Por eso al principio de la charla de hoy hablábamos de la importancia que tienen, junto con los cierres horizontales superiores, o sea, los techos, el lenguaje o imagen del edificio. Tiene que ser coherente, no podemos poner
un tipo de carpintería que corresponda a determinada época o imagen y otro tipo de techo que no tenga nada que ver con esa carpintería. Y por último, las condiciones económicas. Esas condiciones económicas tienen que estar dentro del carácter de la obra. ¿Por qué? Porque no podemos poner una carpintería demasiado económica en un edificio que necesite reunir condiciones de calidad óptimas y viceversa. No podemos tener una carpintería súper, súper, súper en un edificio que no lo justifica. ¿M? Entonces, ¿qué, ¿qué necesitamos nosotros saber al momento de proyectar? Es que todo proyecto exige soluciones de carpinterías que lo acompañen integralmente, tanto en la parte técnica como en la estética y como en la económica. ¿Por qué son necesarias las carpinterías? Bueno, acá nosotros volvemos a insistir y mencionar la importancia de tener a través de un acondicionamiento ambiental natural una situación de confort. Y este gráfico creo que es bastante demostrativo de que este señor, dentro de su casa, con unas ventanas a través de la cual corren brisas en un día de mucho sol, está en una situación de confort. En nuestro clima, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, necesitamos y es fundamental conseguir situaciones ambientales naturales para conseguir el confort. En caso de necesidad extrema, días de mucho calor o de mucho frío, ahí nosotros activamos mecanismos artificiales que van a colaborar para tener la situación de confort. Esos mecanismos que podemos decir artificiales son mecanismos mecánicos muy usuales en nuestro clima porque muchas veces el calor, mm, para combatir el calor no es suficiente abrir las ventanas. Bueno, ahí se ponen en funcionamiento mecanismos artificiales. Pero mientras tanto, lo ideal, no solamente para preservar nuestro medio ambiente, sino porque naturalmente es muy bueno, tenemos que conseguir situaciones de acondicionamiento ambiental de manera natural. Y acá tenemos un esquema muy simple y muy demostrativo, donde, por ejemplo, conseguir brisas a través de la circulación cruzada de aire, lo vemos como una muy buena solución. Y no es tan buena, no quiere decir que esté mal como lo ponemos acá, sino que es un llamadito de atención, no es tan buena la cuando no tenemos circulación cruzada de aire, pero sí podemos conseguirlo a través de otros dispositivos. Acá tenemos otra situación de ventilación natural, también con circulación de aire de manera cruzada, en la cual de manera natural podemos conseguir un espacio, un patio exterior que está con una pérgola o con media sombra, a través del cual las brisas ingresan y al estar en sombras este patio, estas brisas ya ingresan con una temperatura menor, buscando salir a otro patio exterior donde el sol está irradiando de una manera mayor y provocando la salida de esas brisas de manera natural. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo este. No sé si les querés contar, Gaby. Sí, en este ejemplo justamente les iba a decir que tenemos una situación parecida a la anterior, donde tenemos a la izquierda un patio exterior a la sombra, donde se genera el aire fresco y que se generó ventilación cruzada a través de la disposición de estas carpinterías que están opuestas en las paredes. Entonces, por un lado tenemos la circulación de ventilación cruzada, ahí como le estamos mostrando con el cursor. Y por otro lado tenemos el efecto chimenea, que el aire caliente sabemos que asciende
En este caso tenemos unas carpinterías, unas rejillas, algo previsto para que justamente se produzca esa circulación ascendente del aire. Hay un esquema que les pusimos ahí también, arriba, como le estamos indicando, donde se ve con la flecha en color verde, esa circulación cruzada ideal que tenemos que tratar de lograr en los espacios, y por otro lado, con la flecha de color rojo, vemos cómo el aire caliente asciende, ¿sí? El aire caliente, al ser más liviano, asciende y puede escaparse, obviamente, siempre con las estrategias de dejar una carpintería, algún dispositivo previsto en la parte de los techos, ya en la zona de techos, para que el aire justamente circule y salga, y permanezca en el espacio un aire fresco. Entonces, fíjense cómo a través de estrategias de diseño, que es lo más importante y sobre lo que nosotros queremos llamar la atención en esta etapa en la que están trabajando, en este trabajo práctico integrador con todas las asignaturas de primer año, y justamente en la etapa de proyectos donde se toman estas decisiones que tienen que ver con ubicar las carpinterías para conseguir una buena ventilación y, como decimos, confort, ¿no? A través de un acondicionamiento ambiental natural, dentro de lo posible y en las épocas del año que se pueda aprovechar esas condiciones exteriores. Sí, un comentario, sumando a lo que explicaba Gaby, que en este caso también, cuando tenemos las rejillas superiores para que salga el aire caliente en verano, que es la mayor parte del año en nuestra región, hace calor. Entonces nosotros necesitamos de alguna manera favorecer la salida del aire caliente hacia el exterior. Pero cuando tenemos esos días fríos, que son realmente fríos, lo que hacemos es cerrar estas rejillas, o sea que estas rejillas no están siempre abiertas, sino que son dispositivos, son carpinterías que permite en épocas cálidas la salida del aire caliente y en épocas de frío cerrarlas. Entonces se mantiene la calidez en el espacio o el calorcito en el espacio interior. Claro, porque justamente en el invierno no queremos que el aire caliente se vaya del espacio, entonces sí, es importante también considerar la posibilidad de que se cierre en algún momento con un dispositivo de accionamiento a distancia para poder cerrarlo, ¿no? Y en este caso, fíjense que les presentamos distintas situaciones. En la imagen de arriba, que está a la derecha, vemos cómo es un espacio de trabajo en planta, cómo uno puede facilitar la circulación del aire. Como dice ahí, tratando de no poner obstáculos donde se produce el recorrido de esa brisa. Entonces ponemos los muebles hacia un lateral y hacia el otro del espacio y dejamos un espacio intermedio libre justamente para no interrumpir no ofrecer resistencia al viento, como dice ahí en la imagen. Y por otro lado, las otras tres perspectivas que vemos a la izquierda abajo son distintas situaciones de cómo con la ubicación de carpinterías y de los tamaños que ahora vamos a ver en las diapositivas siguientes, uno puede llegar a favorecer esa circulación también de aire y de recorrido, de distinto recorrido de las brisas dentro de cada uno de los espacios interiores. Bueno, ¿cómo influyen? Fíjense que nosotros veníamos de la clase de clima, que donde estábamos teniendo en cuenta que el sol tiene distintos ángulos según la época del año, que sabemos que es un sol más bajo, y en verano es un sol más alto. Entonces, ¿cómo influyen la ubicación y dimensiones de las carpinterías? Bueno, de esta manera, como estamos viendo acá en este gráfico, nosotros podemos decidir, conociendo estos ángulos, qué tamaño, qué ubicación vamos a darle justamente a las carpinterías, a las puertas y a las ventanas. Esto se traduce en ancho y alto de carpinterías. En este caso, el ejemplo es una ventana, pero podríamos tener una puerta-ventana también. Y sobre todo regular también la altura del antepecho, el ancho de la ventana, todo eso, el alero, en este caso también tenemos un alero,
que produce sombra sobre la pared o sobre la carpintería, porque lo vemos ahí, vemos la flecha que está indicando la radiación solar en verano, que es mucho más alto que el de invierno, entonces ahí cuando necesitamos una protección más que nada desde arriba, de un sol que viene desde arriba, ¿se acuerdan que nosotros le dijimos en la clase anterior que ponemos dispositivos horizontales? ¿No? Tenemos que disponer de elementos horizontales para frenar ese sol. Sí, frenarlo en verano, que es cuando el En sol verano, es claro. más incidente, ¿no es cierto? Es más perjudicial, diríamos casi. Y acá en esta imagen siguiente lo que estamos viendo es, fíjense, esa flecha en color celeste que ingresa por un lado y sale por el otro, lo que está indicando es distinta velocidad que adquiere el viento al pasar por el espacio. Y porque acá lo que está influyendo es la dimensión y la ubicación de la carpintería en cada una de estas paredes opuestas, en este caso para ejemplificar. Fíjense que esa ventana es alargada, casi ocupa todo el ancho de la pared, y en la pared de enfrente tenemos una ventana mucho más chiquita. ¿Qué pasa? En ese caso, el viento ingresa con un 100% de velocidad. A medida que pasa a través del espacio, aumenta su velocidad un 125% y luego va bajando a medida que se acerca hacia la carpintería. Entonces hay como eh, provocamos una circulación de aire. Lo que nosotros queremos mostrarle es que con ubicación y con tamaño de las carpinterías no solo regulamos que el aire circule, sino hasta que podemos influir en la velocidad del recorrido del viento. Si nosotros queremos conseguir que no haya una aceleración en el espacio, en esa circulación de aire, fíjense en el ejemplo de la izquierda, el viento, la velocidad del aire es del 100%, ingresa al 100% como en el otro ejemplo, pero luego va disminuyendo al tener el mismo tamaño de carpintería en la pared opuesta. Entonces de un 60 pasamos a un 40 y así vamos disminuyendo hasta que sale por la otra ventana. ¿Tá? Entonces, eso es lo que está queriendo mostrar, queremos mostrarle en estas dos gráficas, en esas dos perspectivas. Y en estos otros dos ejemplos también, recorrido del aire, velocidad y cómo en un caso el barrido, eso es importante, el barrido que hace el aire dentro del local. Ahí es como que no abarca todo el espacio, también tenemos las velocidades y en el segundo caso, en el de la derecha, ubicando, desfasando las carpinterías en las paredes, vemos que hay un mayor recorrido por el espacio. ¿Sí? Y también disminuye la velocidad de circulación del aire dentro del espacio justamente por este recorrido que tiene. Barre un área mayor, como dice ahí abajo. Circula más lentamente y barre un área mayor. Y acá es importante, que es lo que se está hablando y que se está hablando ya hace unos años, en todo el mundo, que se analiza las pérdidas de energía que hay dentro de una vivienda en este caso y de los edificios en general, donde nosotros vemos que así como queremos captar brisas, que eso es lo que venimos hablando desde la clase pasada, y provocar circulación de aire, así como queremos captar sol también, simultáneamente necesitamos aislación y hermeticidad. ¿Mm? La hermeticidad, ¿qué sería? Que no se deja, no se comunican dos espacios, o sea, por ejemplo, el exterior con el interior, no se comunican. Eso es hermeticidad. Entonces, ¿qué pasa con las construcciones tradicionales? El 47%, como dice ahí, de la energía la perdemos por distintos espacios, en este caso por las ventanas, justamente porque no garantizamos esa hermeticidad. El 11% se pierde por el techo, el 15%, bueno, en este caso un sistema de calefacción, digamos, podemos llegar a perder un 15% por las paredes, un 18%. Entonces, fíjense la importancia que tiene el diseño de las carpinterías, la calidad de la carpintería que coloquemos en una obra
en la influencia de la energía que uno está eh, adicionando o las condiciones de confort ambientales que uno consigue en el interior, tanto frío como calor, pueden llegar a perderse, pueden llegar a disminuir debido justamente a estas situaciones que le estamos mencionando. Y bueno, y en general, ¿de qué elementos vamos a mirar? Porque ustedes necesitan saber básicamente cómo se componen las carpinterías, qué partes tienen estas carpinterías, para que ustedes puedan verlos, colocarlos en sus proyectos. Bueno, componentes, un primer elemento es el marco, que ahí estamos viendo en la imagen cómo se va reconstruyendo. El marco es el elemento que va a permitir la vinculación de la carpintería al vano. Es ahí como dice el acoplamiento de la hoja al vano. Así como también la aplicación de los herrajes que van a permitir el movimiento de las hojas o que van a permitir que quede en una sola posición cuando queremos que la hoja quede cerrada, ¿sí? Y permite mejorar la hermeticidad. Así es, según el diseño del marco podemos o no lograr hermeticidad. El otro elemento segundo son las hojas, que son los verdaderos elementos de cerramiento de las carpinterías. Ahí estamos viendo la imagen animada, son dos hojas, verdaderos elementos de cerramiento. Un tercer elemento son los herrajes. Por un lado, herrajes que permiten mover la hoja, accionarla, tomarla la hoja de algún elemento, de alguna parte. Y por otro lado, las bisagras, uno de los ejemplos, que van a permitir que la hoja se acople, se sostenga al marco y se pueda mover. Como dice ahí, son los que permiten, ¿sí?, el movimiento, accionamiento y fijación de las hojas. Y por último, ¿se acuerdan que en este cuadro del principio veíamos que había distintas partes que componían las carpinterías y hablábamos que había dispositivos de oscurecimiento y o seguridad que también complementan a estas carpinterías? En este caso, una celosía, que ya, bueno, que puede dar seguridad y oscurecimiento, sí, sobre todo. Y eso sería el caso de una ventana, el que vimos anteriormente, y vamos a identificar los elementos componentes en una puerta. Primero habíamos dicho el marco, fíjense, la hoja, que era el dispositivo de cerramiento propiamente dicho, y los herrajes, que en este caso, en la puerta, nosotros tenemos un picaporte, una cerradura, que van a permitir accionar la hoja, moverla, y en este caso no se ve, pero lo estamos indicando ahí con el cursor, que en ese sector de la hoja van las bisagras. Que como la veíamos en la ventana, en la imagen anterior, acá también están las bisagras sosteniendo la hoja, pero no se ve en la foto. Y otro de los elementos importantes en las carpinterías, porque dijimos que la hermeticidad es importante conseguirla para las pérdidas de energía, para evitar pérdidas de energía y también para que no ingresen polvos, insectos, es completar que el marco en las puertas tengan este elemento que se llama umbral. Sería la parte inferior de los marcos. A través del diseño de estos umbrales podemos llegar a mejorar justamente la hermeticidad de la carpintería. Sí, un comentario que creo que em, pueden necesitar los alumnos también es que cuando se habla de antepecho, estamos hablando de la parte inferior en las ventanas, así como en la parte inferior del marco. En las puertas y en las puertas ventanas se llaman umbrales, en las ventanas se denominan antepecho y es importante que se resuelva en el proyecto lo que es la altura del antepecho, o sea, a qué distancia desde el piso va a estar la parte inferior del marco de las ventanas. Muchas veces se hacen ventanas muy bajas, a 40 centímetros del suelo,
del piso, otras veces se la hace en los dormitorios a 80 centímetros, 90 centímetros, 1 metro, y para que se den una idea, en los baños se busca, para evitar las visuales, se colocan ventanas muy chiquitas y a una altura por encima de lo que es la vista de las personas, a veces a 1,50 m, 1,60 m. Entonces, es importante conocer, así como tenemos los umbrales, tener la idea de los antepechos en las ventanas. Eso nomás. Sí, y también que ahora que ustedes saben que la hermeticidad es importante y que perdemos el 47% de la energía en las viviendas a través de las carpinterías, van a prestar la atención a estos umbrales, porque en las clases nos comentan los alumnos de que no se usan. Claro, o sea que no es que no se usa por una cuestión técnica, porque son necesarios, no se usan por una cuestión económica, porque de esa manera se abarata también la carpintería. Entonces, por eso es importante cuando nosotros les decíamos qué condiciones tenemos que tener, tenemos que considerar al momento de diseñar una carpintería, y había uno de los elementos era el factor económico. Entonces, depende del cliente que está pidiendo esta obra, depende del tipo de obra que se está haciendo. Nosotros siempre tenemos que apuntar a conseguir una obra de buena calidad. Y una obra de buena calidad es justamente que consigamos confort y condiciones ambientales de una manera natural, con mínima pérdida de energía, porque todo equipo que prendemos consume energía. Entonces, bueno, esta sería una de las estrategias, uno de los pequeños detalles a considerar y en el diseño de los edificios y de las carpinterías específicamente. Bueno, dijimos que las carpinterías tenían partes, ¿no? Marcos, vamos a ver esto brevemente porque después ustedes los van a ver en la materia que continúa esta, que es Construcciones 1, van a ahondar en las formas, tamaños, tipos, formas de dibujar de los marcos. Recordamos el concepto: permiten el acoplamiento de la hoja al vano, así como justamente colocar los herrajes de movimiento y de retención de las hojas, y permite mejorar la hermeticidad. Pueden clasificarse según la relación con la pared estos marcos y según la ubicación del marco en el vano. Según la relación con la pared, que no vamos a ahondar, pero sí nos parece importante que ustedes sepan que existe esta clasificación. Se llaman marcos a tirantillo, marcos a cajón o marco unificado. Si vamos, para darles una idea de esta relación con la pared del marco, el atirantillo sería un marco más pequeño en relación al ancho de la pared, y pasamos por cajón y hasta llegar al unificado, estamos hablando de un tipo de marco que abarca todo el ancho de la pared. Según la ubicación en el vano, la clasificación número 2 es al ras del paramento exterior. Como vimos en clases anteriores, nosotros sabemos que la pared tiene dos paramentos, que son las caras que tiene la pared. Entonces, hay una pared que da al exterior. Al ras, cuando nosotros colocamos el marco, podemos colocarlo al filo, al ras del paramento exterior, otra posibilidad es entre ambos paramentos, en el medio de la pared sería, y la otra posibilidad es al filo o al ras del paramento interno. La ubicación del marco es importante porque va a definir el grado de apertura, de barrido de esa carpintería en el espacio. Nosotros no podemos ahondar en este momento en muchos ejemplos, pero sí que cuando ustedes realicen sus proyectos se van a dar cuenta que colocando, dibujando en la planta el recorrido de las carpinterías, esto va a influir justamente. Se ubican al ras del paramento exterior, entre ambos paramentos o al filo del paramento interno, el barrido va a ser diferente, tanto Sí, en puertas como en ventanas.
barrido o apertura, por ejemplo, de las hojas de las puertas. Por ahí utilizamos varias denominaciones hasta que ellos se familiaricen, que le decimos barrido a la apertura, ¿no es cierto?, de las puertas. Ujú. Bueno, las hojas de puertas y ventanas, o sea, ambas clasificaciones, ¿no? Tanto hojas para puertas como para ventanas. Pueden tener, hay distintas formas de clasificarlas, ¿no? Depende del ángulo, digamos, del punto que estemos observando. Entonces le hicimos un cuadro como para que ustedes tengan una idea de cuál es el universo de carpinterías. Por su transparencia, podemos clasificarlas en transparentes, opacas, lo que es lo mismo que ciegas o llenas, y translúcidas o translúcidas, por su transparencia. Estamos hablando de las hojas que componen la carpintería. Puertas o ventanas, su composición, enteras o llenas, que son de un mismo material, vidriadas o mixtas. Las mixtas pueden tener una parte de vidrio y una parte ser ciega de otro material. Por sus posibilidades de movimiento, las hojas pueden ser fijas o móviles. Y una última clasificación que la vamos a ver un poquito más adelante, que tenemos muchas formas y posibilidades de abrir de estas hojas. En este Bueno, caso, algunos ejemplos. ¿Te querés contarle vos, Claudia? sí, 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 haciendo referencia a las clasificaciones que vimos en la filmina anterior y que decíamos que podemos clasificarlas por su transparencia. Entonces, los ejemplos más sencillos son, por ejemplo, las que son 100% opacas, o sea, no permiten ver nada a través de la hoja, ya sean puertas o ventanas, pero fundamentalmente las puertas. Las translúcidas, donde se ve de alguna manera el paso de la luz, pero no se ve lo que sucede al otro lado. A lo sumo se puede llegar a ver una silueta, una sombra, pero no alcanzamos a ver a través de ese vidrio translúcido quién está o qué es lo que hay al otro lado del vidrio. Y por último, las transparentes, donde realmente son carpinterías de vidrio donde se ve absolutamente todo, todo, todo tal cual lo vemos si no estuviera esa carpintería. Estas son las carpinterías más utilizadas en vidrieras, donde lo que se quiere es mostrar lo que se está ofreciendo, pero que el viento, la lluvia, el polvo no afecte a esos productos que se están exponiendo. Otra clasificación, según las características de las hojas, es por la composición, o sea, ya estamos hablando de materiales. Y son las que estamos, por ejemplo, estas puertas que estamos señalando, las denominamos puertas enteras, ya que es el mismo material. Más adelante van a conocer lo que es enrasado, los que son bastidores y tableros, pero podemos hablar enteras cuando es del mismo material. Vidriadas cuando estamos frente a una mayor cantidad de vidrio, ¿no es cierto? A través de esta carpintería podemos ver casi la totalidad. Y mixtas cuando estamos repartiendo dentro de la misma hoja una parte del paño vidriado, ya sea transparente o translúcido, y otra parte ciega. En este caso las denominamos mixtas. Tenemos parte ciega y parte translúcida o transparente. Y la clasificación más amplia que tenemos es cuando hablamos de las carpinterías según su forma de abrir. Y acá podemos numerar 10, por ejemplo, según la forma de abrir, bisagras verticales, pivotantes, corredizas,
pero preferimos ir mostrándoles a medida que les contamos cuáles son este tipo de hojas. Y vamos a preguntarnos, ¿no es cierto?, ¿por qué existen tanta cantidad de formas de abrir? ¿Por qué tenemos tantas diferencias, ¿no es cierto? O tantas hojas distintas, tanto para las puertas como para las ventanas. Y una de las explicaciones que podemos considerar es que nosotros necesitamos que por esa ventana circule el aire. Y muchas veces es según la forma de abrir o según la forma que tengan los distintos paños de esa ventana, por ejemplo. Y vean ustedes, el primer ejemplo, todos conocen las puertas, las ventanas de 2 hojas corredizas. Ustedes ven acá que son 2 hojas corredizas dentro del mismo marco. Esto es el marco que hablábamos hace un momento, que es el dispositivo que permite el acoplamiento de la carpintería a la pared, el acoplamiento en el vano. Dentro de este marco alcanzamos a ver 2 hojas, pero son 2 hojas corredizas dentro del mismo marco. Entonces, ¿qué sucede con esta carpintería? Si hablamos de la iluminación y las 2 hojas son de vidrio, bueno, podríamos decir que tenemos un 100% de paso de iluminación. Pero cuando hablamos de ventilación, que es lo que más nos interesa en este momento, porque estamos hablando de circulación del aire, como una hoja se desplaza sobre la otra, vemos que la ventilación o la circulación del aire se reduce al 50%, o sea, una hoja se desplaza sobre la otra, pero tenga la ubicación que tenga, el 50% de la ventilación de esta ventana está cubierta por el vidrio. Solamente permite el paso del aire en el otro 50%. Cuando las ventanas son, por ejemplo, como en este dibujo, de 2 hojas de abrir, y esas 2 hojas de abrir se abren el 100%, podemos decir que el 100% de la circulación del aire pasa por acá, o sea, ventilamos el 100% del local. Y en este tercer ejemplo es otra forma de abrir con una sola hoja de abrir y también permite el 100% de la ventilación con esta forma de abrir. Estos 3 ejemplos los traemos para que ustedes puedan apreciar la diferencia que existe cuando proyectamos la carpintería. Si proyectamos carpinterías con hojas corredizas dentro del marco, vamos a poder permitir solamente el 50% de la circulación del aire. Cuando hacemos 2 hojas de abrir tenemos el 100%. Y en este caso, que es una sola hoja, pero que abre el 100% del vano, estamos frente a una carpintería que permite el 100% de su superficie destinarla a circulación del aire. Y fíjense ahí, Claudia, en esa imagen, volvé por favor, cuando hablábamos del barrido, justamente de las carpinterías, podríamos decir que el caso del medio y el último, que permite el 100% de la circulación del aire, el recorrido, el barrido de la hoja es diferente. Ahí estamos mostrándole con el cursor qué espacio está barriendo, ocupando justamente esa carpintería en el espacio. Se disminuye al 50% si tenemos 2 hojas. También, por eso es importante el tamaño de la ventana, si dividimos si hacemos una sola hoja, si hacemos 2 hojas. Todo esto influye en las características de los espacios que nosotros estemos pensando, proyectando. ¿Está? Entonces, tenemos 100% de circulación del aire con distintas situaciones de barrido de las hojas. Sí. Sí, es muy importante esto que dice Gabriela porque imagínense ustedes que si tenemos una ventana
de 1 metro o 1,20 m, esta hoja de vidrio que se abre el 100% va a tener 1,20 m. Y tal vez nosotros estamos en un local que no tiene dimensiones tan grandes y tenemos una mesa y no podemos abrir la ventana porque la ventana choca contra la mesa. Entonces, dentro de nuestro proyecto tenemos que ir puliendo, diseñando y proyectando todo de manera integral, como decíamos al principio en una de las filminas anteriores. Por eso también aparecen tantas formas de abrir, tantos tipos de ventanas y de puertas, porque cada proyecto tiene que tener una ventana o una puerta hecha a su medida. Bueno, acá en este gráfico, que lo tomamos también como ejemplo para la portada de nuestra clase, lo traemos para que vean ustedes de qué manera tan simple pueden ir proyectando, imaginándose a través de un corte, porque es fundamental trabajar en corte cuando estamos proyectando las carpinterías, cómo van ubicando, y ya vamos a ver cómo se denomina esta carpintería según esta forma de abrir, que va a permitir que se abra esta parte inferior hacia afuera y permitiendo el ingreso natural del aire, que a su vez este aire sale por la ventana que está enfrentada. En otra pared tenemos ventanas más pequeñas, alargadas, y en este croquis pueden apreciar también ventanas en la parte superior que van a facilitar la salida del aire caliente hacia el exterior. Estas ventanas también, según la orientación que tenga este proyecto, van a permitir el ingreso del sol, como pueden apreciar levemente esta flecha amarillita desde acá. Entonces, integralmente quiere decir eso, es importante al proyectar los vanos, las carpinterías, buscar las mejores fuentes de luz natural, las mejores brisas, las mejores ventilaciones en función del destino que va a tener ese edificio. No es lo mismo una escuela que una iglesia, que una casa. ¿M? Que una fábrica, donde tal vez la incidencia del sol pueda molestar para determinadas actividades, o la orientación de algunas aulas en la escuela. Si no se regula bien la entrada del sol, en el momento que se está escribiendo sobre las carpetas, sobre los cuadernos, el sol puede llegar a molestar y a producir encandilamientos. Por eso insistimos en la importancia de ubicar las carpinterías y diseñar la forma de abrir y los dispositivos complementarios. Acá después ustedes van a tener la filmina, el power, en la cual pueden aprovechar y ver de una manera más detallada cómo se va dando los porcentajes de circulación, de desplazamiento de aire, según los distintos modelos de ventanas. Cuando tenemos una guillotina simple, solamente permite el paso del 45% de la ventilación, y cuando es ventana de 3 hojas a guillotina, bueno, va a ir variando, en este caso son 2, perdón, doble guillotina, también va a ir permitiendo la circulación del aire también desde arriba y desde abajo, pero manteniendo el porcentaje. Después pueden verlo de una manera más detallada para ejemplificar lo que estábamos explicándoles recién. Y yendo con más precisión a lo que son las carpinterías, las puertas y cómo son las hojas de abrir, el primer ejemplo y más común que tenemos son las denominadas puertas con hojas de abrir abatiente o de bisagras verticales. Decimos puertas porque en la gráfica estamos mostrando las puertas, pero también tenemos ventanas
con hojas de abrir abatiente o de bisagras verticales. Un primer ejemplo es el más común, donde se ve el barrido o la apertura de la puerta, y lo que les explicaba Gabriela hoy, que según donde se ubique el marco, se puede abrir en su totalidad. Si ustedes tienen ubicado la puerta con el marco al ras interior, la apertura o barrido puede llegar a ser un 100%. O sea, podemos acercar la puerta abriéndola totalmente hacia la otra pared. Esta es la forma de representar en vista y en planta una puerta con hojas de abrir abatiente. Por lo general, y queremos acercarle esta información y se las dejamos acá escritas, en función de la necesidad de paso, o sea, la cantidad de personas o el uso que tenga esa puerta o la ubicación dentro del edificio, las dimensiones de paso, o sea, el ancho de esa puerta, puede ir desde los 60 centímetros al metro o metro 20 de ancho, y la altura como mínimo se establece en 2,05 metros de alto. Algunas casas modernas están proponiendo 2,20, 2,30, 2,40 metros de alto, pero la medida estándar se establece en 2,05 de alto, que es lo que nos permite el paso de las personas, obviamente con un margen. Y el ancho de 60 o 1 metro va a variar también en función de los locales. Por lo general, el ingreso a los baños está en 70 centímetros, 75, a veces en baños muy pequeños o de servicio, estamos hablando de 65 centímetros, pero cuando ya hablamos de locales más importantes como dormitorios, cocinas, nos estamos acercando a los 85 o 90 centímetros de ancho y a veces 1 metro, porque justamente no se olviden que tienen que entrar no solamente las personas, sino las cosas. Tienen que entrar las mesas, las sillas, placares, camas, una serie de elementos que tienen que pasar por esa puerta. Y no nos olvidemos los casos en los que necesitamos que pase en una silla de ruedas. Y una silla de ruedas, si bien tiene 60, 65 centímetros de ancho, siempre va acompañado de una persona que está ayudando a esa otra persona. Entonces, hay normativas que exigen que en algunos lugares públicos y sanatorios y locales especiales se respete una medida mínima justamente para el paso de los sillas de ruedas. Este segundo ejemplo en el que dice puertas pivotantes, ustedes verán, si bien en las hojas de abrir abatientes y de bisagras verticales, la bisagra es el elemento que vincula la hoja con el marco y se encuentra exactamente ahí, en las hojas pivotantes la situación es distinta. Las bisagras se encuentran en la parte superior y en la parte inferior no lo vinculan con los marcos laterales, sino con la parte superior e inferior, y queda desplazada la hoja de lo que es el lateral. Son situaciones más particulares estas hojas pivotantes. En las hojas de vidrio tipo más conocidas como hojas blindex, que se ven en los locales comerciales, o en portones de accesos peatonales, portoncitos, no son en puertas que estén en el interior de una vivienda donde nosotros necesitamos cuidar mucho el espacio de uso y de paso. ¿Mm? Y en este caso se llaman pivots los herrajes. No se llaman bisagras, sino que se llaman pivots. Acá está el ejemplo de una puerta de abrir abatiente donde se alcanzan a ver las bisagras,
Y esta es una puerta de abrir pivotante donde apenas se alcanzan a ver, como decía Gabriela, los pivotes o pivots que está en la parte superior del marco y en la parte inferior. Otras puertas de uso frecuente son las puertas de hojas corredizas simples. En este caso tenemos el desplazamiento, dejando el 100% del vano libre para el paso de personas o cosas. Y, En, algo- y, en, sí, perdón, Gaby. y también lo que vemos es que la hoja eh, queda sobre el paramento, se desplaza y queda abierta delante de una de las caras de la pared, delante de uno de los paramentos. Y pueden tener los herrajes de movimiento en la parte inferior de la hoja, o si no, como ruedas, pequeñas rueditas, o si no, en la parte superior ya colocando un riel. Y en la imagen bien de la derecha, uno ve, o sea, lo que estamos mostrando es un corte de esa misma hoja, el muro, la parte superior del muro, el piso, y cómo la hoja queda al ras del paramento. ¿Sí? En los dos casos, en estas hojas corredizas simples, la hoja queda sobre el paramento. La diferencia es el lugar por donde se desplaza, inferior o superior. Y acá vamos a ver unos ejemplos. Fíjense, puerta de una hoja corrediza simple con riel superior, en un caso de madera a la izquierda, y fíjense el impacto que puede tener en el diseño de ese espacio, el tipo de carpintería que estamos utilizando, y en la imagen de la derecha vemos también una hoja corrediza simple, también con riel superior, pero en vidrio, en un vidrio translúcido. Y hay un detalle del herraje que quisimos mostrarles, eh, cómo es ese herraje donde se ve que la puerta está colgada de ese riel y que hay todo un rodamiento, hay todos unos elementos de sujeción y demás a la hoja, que Y que también ahí se está. ven en ese ejemplo, ahí está, mm, estamos señalando. Y en el caso de las corredizas que tienen el rodamiento en la parte inferior, bueno, esto es un detalle que muestra eso, esos herrajes especiales. Y en este caso, hojas corredizas simples, pero fíjense que, bueno, en el caso de la derecha tenemos, perdón, de la izquierda, una hoja que se mueve, que la estamos indicando con una flecha que apunta hacia la derecha, que significa que en ese sentido se va a desplazar esa hoja, estamos mirando una vista, y a la derecha tenemos dice fija, o sea que son dos paños, dos hojas, pero con un paño fijo y un paño móvil. El paño móvil se oculta detrás del paño fijo. Bueno, y acá en el otro caso era un caso de hoja simple corrediza, Similar al anterior. similar al anterior. Sí, quedó el esquema ahí en esta. Ejemplo de hojas corredizas, dos hojas corredizas simples, que lo vimos cuando vimos el ejemplo de vidriadas, de hojas vidriadas, y se llaman bueno, de madera, estamos hablando del material, con vidrio repartido mixta. Nosotros ponemos todo este texto para que ustedes también sepan cómo denominarlo. Entonces, una puerta, dos hojas corredizas simples, ¿qué tipo de hojas corredizas? Simples, de madera, con vidrio repartido mixta. ¿Sí? También, continuando con las hojas corredizas, tenemos las telescópicas. En este caso, fíjense la vista que se muestra arriba, tenemos las dos hojas en el esquema de la derecha, las dos hojas donde tienen las flechas que nos van a indicar el sentido del desplazamiento de esa hoja. Y lo que se ve en línea de puntos es el espacio dentro de la pared, el espacio que uno tiene que dejar previsto, el hueco que tiene que dejar previsto para que se aloje cada una de las hojas. Y eso lo podemos ver en planta. Fíjense cómo se ve en planta el muro cortado y con los espacios disponibles para el desplazamiento de las dos hojas. Puede ser hacia un lado y hacia el otro, o si no, como en el esquema de abajo, que las dos hojas se oculten en un mismo espacio juntas. En ese esquema se ve que el espacio es más grande
en un solo lugar, o sea, hacia la izquierda, donde entran las dos hojas. Sí, lo O, in sí, sí, claro. una cosita nomás, que lo interesante de estas hojas corredizas telescópicas es que permiten dejar libre el 100% de la apertura, las 2 hojas. En el caso anterior, nosotros teníamos una hoja fija y una hoja que se desplazaba sobre la hoja fija, entonces teníamos un 50% de la posibilidad, no solamente de paso, sino en el caso que necesitáramos ventilación, es el 50%. En cambio, en esta podemos, al ser telescópicas, tener el 100% libres. ¿Por qué? Porque se meten las dos hojas, en este caso, juntas o en este caso, una hacia un lado y otra hacia el otro, pero el 100% del vano libre. Y la otra ventaja es que no tenemos barrido de hojas hacia los espacios, Exactamente. pero tenemos que dejar previsto el nicho en la pared para alojar las hojas. Como se ve Otro, acá, perdón, exacto. acá tenemos. En ese ejemplo se ven las hojas de vidrio translúcidas, telescópicas, cómo se ocultan dentro de las paredes. O sea que hay que dejar ese espacio disponible. En este caso, también continuando con la clasificación de hojas corredizas, estas se llaman articuladas, que se usan y se usaban incluso antes, siempre, ahora ya no son tan comunes, que son las hojas articuladas. Articuladas porque son varias hojas vinculadas mediante bisagras verticales, es decir, en el canto vertical, en la pared, como veíamos las hojas abatientes, vinculadas unas con otras. Y como están vinculadas unas con otras, al mover una, se desplaza todo el conjunto. Y en el caso de un portón, como les estaba mostrando, como estamos mostrando ahí con el cursor, que se ve el barrido de la hoja, ahí se ve el desplazamiento de la hoja a través de un riel, que puede ser inferior o superior, en este caso hojas corredizas articuladas, y cuando es un portón, cuando está totalmente cerrado ese portón, se suele dejar una hoja que se abra abatiente, como para permitir el paso de las personas. Si, por ejemplo, es un garage, uno no quiere abrir todo el portón para ingresar, para que ingrese la persona, se deja una hoja de abrir abatiente. Se combina la hoja corrediza articulada con el sistema de abrir abatiente. Otro caso de hojas corredizas plegadizas, donde lo que vamos a ver es también hojas que están vinculadas unas con otras, son varias hojas vinculadas y que van a desplazarse a través de un riel. En este caso, fíjense cómo en las plantas podemos ver distintas, la ubicación del riel queda como en el medio de las hojas y también tenemos a la izquierda la perspectiva de las hojas ahí en color naranja y arriba un ejemplo de unas carpinterías reales, ¿no? De unas fotos. Y vemos cómo en ese caso lo que ocupa ese barrido de hojas es el 50% del tamaño de la hoja, porque el riel está ubicado en el medio de las hojas, o sea, los elementos que van a vincular las hojas a los rieles están como en el medio de cada una de las hojas. Y cuando están todas extendidas, se las puede ver así en planta. Y en vista, obviamente, siempre se muestra el sentido de las flechas de hacia dónde se van a rebatir todas las hojas. Plegadas quedan a la vista, como se ve en todas las imágenes, tanto en las plantas como en la perspectiva. Porque en el siguiente caso, que también vamos a tener hojas corredizas plegadizas, fíjense en ese gráfico de la izquierda, también están ahí todas plegadas las hojas, pero fíjense el espacio que ocupan hacia el exterior, fuera del vano, sobre el espacio, todas esas hojas, en relación al gráfico de la derecha, donde tenemos la mitad del ancho de las hojas ocupando el espacio libre y la otra mitad está como dentro de lo que es el ancho del vano. Por el riel, sería las hojas, la vinculación de las hojas con el riel es diferente. Y acá vemos un ejemplo
de cuando vinculamos en los extremos de las hojas, ponemos los herrajes de movimiento. O sea que acá tenemos bisagras por un lado, bisagras verticales que van a vincular hoja con hoja, y por otro lado otros herrajes que van a permitir el movimiento de las hojas en la parte superior e inferior a través de los rieles. Y en este caso, que es el salón auditorio del Centro de Convenciones de Casinos Gala, también podemos ver, fíjense lo que puede llegar a permitir las hojas corredizas para un espacio. En este caso es un gran salón, es un solo espacio que según la función, según la necesidad, se lo puede dividir en dos a través de estas hojas corredizas. Y lo importante es que estamos señalando ahí con un rectángulo en color rojo, con línea de trazo, un espacio, un lugar que se llama nicho, donde cada una de estas hojas, una vez que se plegaron, que corrieron hacia un extremo del local, se pueden ocultar y guardar en este nicho, cuando queremos aprovechar el máximo de la superficie del local para una sola actividad. Ahora, cuando lo queremos dividir, tenemos la opción de sacar todas esas hojas que estaban ocultas, colocarlas, desplegarlas, porque son corredizas, y nos quedan dos salones. En vez de tener uno solo, tenemos dos salones que obviamente esas hojas tienen que estar preparadas, tienen que estar diseñadas para poder aislar, sobre todo acústicamente, para que no se interfieran los ruidos de un lugar y del otro. Y acá vemos en planta ese nicho El donde gran salón. el gran salón y el nicho, sí, el gran salón y el nicho donde se ocultarían esas ventanas, perdón, puertas corredizas. Y fíjense, en línea de puntos, eso estaría marcando el lugar por donde se desplazan, donde estarían ubicados los rieles de las puertas corredizas. En este caso, convendría que estén arriba, un riel superior. Y otro caso, un cuarto caso de hojas de forma, seguimos con la clasificación de hojas según su forma de abrir. Este sería el caso de guillotina, donde tenemos hojas que se desplazan, en vez de desplazarse de forma horizontal, lo hacen de forma vertical, combinando distintos paños fijos y móviles, o combinando dos paños móviles también. Claro, Con como acá. desplazamiento arriba, abajo, o como se ve ahí en ese esquema en colores, en ese gráfico en 3D. Otro tipo de hojas, también con bisagras, pero en este caso bisagras que son horizontales. Es el caso de las hojas a banderola, muy utilizadas en los baños. Ahí vemos las bisagras colocadas en la parte inferior, en el canto inferior de la hoja, y cómo esa hoja lo que permite es un barrido hacia el interior del espacio, una apertura hacia el interior. Porque si abrimos hacia el exterior, cuando llueve, entra el agua. No tenemos que abrirlo hacia el interior, permitiendo de esta manera la ventilación y protegernos de la lluvia. El caso de abajo, las hojas a balancín, lo que vemos es una hoja con un elemento, con un herraje colocado en el lateral. ¿Se acuerdan cuando vimos el caso de los pivotes que eran verticales? En este caso, el herraje de movimiento está ubicado en el medio de la hoja, pero serían en los laterales. Se toman a los marcos y de esta manera la hoja puede girar, permitiendo una apertura abajo y arriba, una circulación de aire abajo y arriba. Y ahí vemos ejemplos de carpinterías que podemos usar con tres hojas, en este caso cerradas las tres hojas a balancín, o en el caso de la derecha con las hojas abiertas, las tres abiertas. Entonces, fíjense cómo podemos con este ejemplo permitir el 100%, casi el 100% de ventilación. Y si son vidriadas, casi el 100% de ventilación, de iluminación natural.
El séptimo caso, hojas automáticas o de proyección, parecido al de banderola, pero al revés. Fíjense que acá en este caso vemos la vista y el corte, donde las bisagras son horizontales y se encuentran en la parte superior de las hojas, agarradas, sujetadas al marco. Y también ahí en esa ventana podemos ver cómo se ven apenitas, ahí se pueden observar las bisagras. También tiene que tener un brazo de empuje, algún elemento que la mantenga abierta, que la mantenga fija y que nos permita accionar la ventana, pero un herraje de accionamiento. Y ahí lo vemos en corte, la apertura y el barrido que tiene esa hoja, donde nos podemos imaginar qué parte es el interior y qué parte es el exterior. ¿No? A la izquierda tendríamos el exterior, porque si llueve el agua caería sobre la hoja y no ingresa al local y puede permitir abierta la circulación de aire. Y a la izquierda tendríamos, a la derecha tendríamos el interior del local, ¿sí? Ventilado aún cuando llueve. Pasamos a otro caso de otro tipo de hojas que son las levadizas, generalmente utilizadas para portones y donde existe todo un sistema con motores, motorizados, peso y el tamaño que tienen estas hojas para accionarlas. Una sola hoja de gran tamaño y que lo que queremos mostrarles es en vista por un lado, la hoja, cómo se grafica, y en corte. Ahí vemos en corte todo el recorrido y las distintas posiciones que iba a ir adoptando la hoja a medida que se va desplazando por los rieles y porque esto es importante considerar cuando diseñamos el largo de un garage. Tenemos que saber que hay que dejar cierto espacio libre, cierto espacio disponible para que entre el vehículo y el portón cuando se abre, cuando se cierra, no lo golpee, ¿sí? Entonces los portones, cuando uno va a comprar uno de estos portones, viene eh, con esta información mínima de este recorrido, de esta gráfica que hace estas hojas al levantarse. Claro. Y el espacio que necesita para poder levantarse, desplazarse, como decía Gabriela. No es lo mismo tener una hoja corrediza como las que veíamos hoy, donde después el vehículo puede estar muy cerquita del portón sin afectar el desplazamiento ni la apertura, a esta otra situación donde si bien tenemos otra forma de abrir, pero tenemos que ir analizando esto que les decía Gaby, la altura. No podemos tener un vehículo que aquí, a esta distancia del portón, tenga 1,20 o 1,50 de altura, porque si no, no podríamos abrir el portón. Estaríamos golpeando el vehículo, arruinando tanto el portón como el vehículo. Entonces, esas son las cosas que hay que tener en cuenta al momento de diseñar. Por supuesto que este sistema de portón es muy útil porque a veces con contrapesos o de manera automática se puede abrir y cerrar, pero no debemos olvidar estos estudios, estas consideraciones que debemos hacer antes de terminar de decidir proyectarlo. Y en este caso, el octavo caso, la octava clasificación es puertas giratorias. Fíjense, las que generalmente se ven en los bancos, que permiten estas puertas giratorias, justamente permitir el ingreso y egreso simultáneo de personas, gran cantidad de personas, a un mismo local. Y por supuesto, y además conservando, que eso es lo que se ve en el esquema donde estamos mostrando con la flecha roja, como siempre en movimiento, ese barrido de las hojas, se genera una situación de casi de hermeticidad entre el espacio interior y el exterior. Siempre está cerrado, no hay una apertura completa, una comunicación completa entre el interior y el exterior. Por eso se deben incorporar
las puertas abatientes, de abrir o abatientes, siempre complementando este tipo de puertas giratorias para el caso, por ejemplo, del paso de las sillas de ruedas, conservando las dimensiones necesarias. Y acá vemos uno de los ejemplos. Herrajes. Bueno, herrajes dijimos que las carpinterías se componían de marcos, vimos los tipos de marcos, vimos las hojas, que eran los otros componentes, y por último los herrajes, que tienen la misión, como dice ahí, de facilitar el movimiento, accionamiento y fijación de las hojas móviles. Tenemos distintos tipos de herrajes para cumplir esas funciones. Uno de los ejemplos más comunes para permitir el movimiento de las hojas son las bisagras. Hay distintos tipos de bisagras que después lo van a ver y los van a analizar en otra materia. Luego están los herrajes de retención o fijación que permiten justamente que las hojas queden sujetas, que queden seguras, que son uno de los ejemplos de la cerradura. Estamos mostrando ahí uno de los ejemplos más clásicos son las cerraduras. Para el accionamiento de las hojas, ¿qué tenemos? Manijas, manijones, los picaportes, como mostramos ahí, y algunos herrajes complementarios como son las mirillas, los llamadores, bueno, que van complementando justamente todo el diseño de la carpintería. Y por último, los dispositivos complementarios de las carpinterías no menos importantes, que van a permitir el oscurecimiento y también la seguridad en los espacios. Es el caso de las celosías y el caso de los postigones. Las celosías son estas carpinterías que están hechas de tablillas que permiten, por un lado, como dijimos, oscurecimiento y seguridad, y también lo que estamos mostrándole ahí es que al estar hecho de tablillas individuales se permite el paso de aire aún estando cerradas. Aún estando cerradas, o sea que permite la seguridad del espacio, podemos conseguir la ventilación a través de cada una de estas tablillas, las separaciones que hay. Una cosita que quisiera agregar es que en nuestra zona, resolver el tema de oscurecimiento y algo de seguridad de una manera clásica y natural es a través de estos sistemas de celosías. Por supuesto que si hablamos de seguridad, hoy en día vamos a pensar en alarmas, cercos perimetrales, cosas mucho más sofisticadas, ¿no? Pero si pudiéramos resolverlo solamente con las celosías, serían una de las formas más sencillas y naturales que nos permiten que circule el aire entre las tablillas y en muchos casos, que es este justo el de la foto, es regular la apertura de la entre tablillas para que en algunos casos estén cerrados y en otros abiertos. ¿Se acuerdan la clase anterior de clima que habíamos visto los parasoles móviles que tenían un eje sobre los cuales los podíamos abrir más o cerrar más y de esa manera poder dejar cerrado el espacio? Bueno, en este caso, el sistema de celosías en algunas hojas más sofisticadas permiten el movimiento de las tablillas para conseguir que se cierren y tener un lugar interior más oscuro. Pero la gran ventaja de esta es que tamiza bastante la luminosidad de nuestros días y además la circulación del aire, el tema de las tablillas. Con respecto a los postigones, en cambio, son mucho más seguros, pero también tienen un 100% de estar cerrados. O sea que cuando están cerradas las dos hojas de los postigones, no tenemos posibilidades de circulación del aire.
Y por otro lado, 100% de oscurecimiento. Claro. Ujú. Y en este caso, en este ejemplo, que relacionando la clase previa de clima y con todo lo que venimos hablando de lograr el acondicionamiento natural, lo que queremos mostrarles es cómo nos protegemos del sol y a la vez podemos permitir también el paso del aire y el paso de determinados rayos solares a una determinada hora, regulando justamente las celosías. Fíjense en el esquema de abajo cómo tenemos una especie de galería a la izquierda con un alero donde tenemos una celosía que permite el paso de ciertos rayos del sol por la altura que tiene el sol, pero se genera todo un espacio en sombra con circulación del aire, complementado el espacio que está contiguo también con celosías que van a permitir la circulación del aire y todo el sector en sombra que se muestra después a la derecha y que se muestra en el gráfico en color celeste, azul. En el gráfico de arriba, de la derecha, se ve la casa de color verde, también están combinando distintos sistemas que permiten tener, por un lado, una protección solar, pero generando un dispositivo permeable, ¿no? A la luz y a la ventilación, ¿no? Permeable a las brisas, con un alero, con un espacio previo, una galería, que justamente pueda generar ese espacio en sombra y ese espacio con aire más fresco que ingresa después al local. Y después tenemos a la derecha un corte de esa pared con tablillas que la vemos ahí en verde de frente para ver cómo sería una solución de una pared protegida en sombra. Y por otro lado abajo una persiana, como les decía Claudia, donde esas tablillas pueden moverse. Esas tablillas eh, en algún momento pueden estar completamente cerradas, generando 100% de oscurecimiento y casi, no vamos a decir que es 100% hermético porque hay separación entre las tablillas, pero impidiendo la circulación de aire. Y por otro lado, cuando las movemos, las ponemos más horizontales, se permite esa ventilación natural, ¿no? Entonces sombra, más fresco, como decimos ahí, una casa protegida del sol, pero que genera una circulación del aire y que puede permitir confort en nuestras zonas. Algunos ejemplos, cortinas de Acá. enrollar de madera, y cuál es la ventaja y la desventaja, como en todas las carpinterías que estamos viendo, que se puede, bueno, que nosotros las podemos guardar en un 100%, pero debemos prever un nicho en el interior del local para que se aloje toda la persiana. Por otro lado, regulamos con la altura del cierre de la carpintería, regulamos el ingreso de luz natural e incluso entre tablilla y tablilla también podemos permitir, si tienen espacios, huecos, que así cuando esté cerrada, aún cuando esté cerrada, haya cierta circulación del aire. Todo eso son cuestiones que tenemos que ir pensando. Y como dispositivos de seguridad, digamos, típicos, recurrimos a las rejas, ¿sí? A las rejas, tanto en ventanas donde podemos complementar persianas para el oscurecimiento y rejas para seguridad, o portones simplemente 100% con rejas. Bueno, por último, queremos comentarles, ¿no es cierto?, que las carpinterías pueden ser hechas de distintos materiales y los más comunes para construirlas es el gran grupo de las carpinterías metálicas, que se pueden hacer en chapa de acero doblado, perfilería de hierro ángulo, tubos estructurales de chapa de acero, algunos casos especiales de acero inoxidable y muy, muy, muy utilizadas las carpinterías de aluminio porque son de altas prestaciones fundamentalmente
cuando queremos conseguir hermeticidad. El aluminio es un material que está muy usado, muy liviano, no necesita tanto mantenimiento y realmente está siendo usado cada vez más. También existen las carpinterías de madera que tienen otro tipo de características. Para las viviendas siempre dan mucha más calidez la madera. Existen carpinterías de PVC y existen otros materiales que se los va a ver más adelante, ¿sí? Bueno, creo que con esto estamos finalizando la clase de apoyo en cuanto a envolventes y carpinterías. Y bueno, si hay alguna consulta, creo que las vamos a poder resolver en reuniones. Por hoy, creo que esto es todo. No sé, Gaby, ¿qué otra Sí, sobre recom- todo lo que queríamos transmitirle es que el análisis de las carpinterías realmente es amplio, que tienen que tener en cuenta que las carpinterías realmente juegan un papel importante, que no son un accesorio y que forman parte de lo que es el proyecto, de todo proyecto, no solo por la identidad, por la imagen, por cuestiones estéticas, sino también por una cuestión de confort y que cada carpintería, como fuimos viendo a través de las distintas formas de abrir y que si bien son bastantes, tratamos de no extendernos tanto, pero sí hacerles llegar la inquietud de que cada carpintería no es que cada hoja o cada forma de abrir, cada sistema sea bueno o malo, sino que presentan ciertas ventajas y desventajas en relación al espacio que estamos diseñando, en relación a las funciones que queremos cubrir. Entonces, que tengan en cuenta ese análisis al momento de colocar una carpintería, y que realmente va a impactar en la obra y va a impactar en el confort y en la comodidad de uso de esos espacios que se extienden toda la vida útil de la obra. Así que bueno, esperamos que les haya sido útil, que les sirva para analizar sus proyectos, que tienen que hacer ahora para taller y que, bueno, que si bien es un tema muy amplio, por lo menos van a tener un pantallazo y ciertas herramientas como para poder proyectar y pensar esta vivienda de forma más integral. Así que bueno, le agradecemos la atención y estaremos disponibles a través de las consultas que hagan a sus docentes con sus trabajos de taller, que nos hagan llegar las preguntas y las inquietudes que tengan y si hay que complementar con algún otro tipo de material, bueno, con gusto se lo compartiremos. Así que muchas gracias por la atención.